Utopía Radio TV. Utopía Radio TV y Gema AC presentan Jóvenes Migrantes usando el rap y reggaetón para participar, crear y difundir una agenda que incida en las políticas públicas de igualdad sustantiva en los municipios de Tecámac y Ecatepec de Morelos. Buen día a todos, bienvenidos sean a esta cuarta emisión de nuestro programa El Género a Calzón Quitado. El día de hoy tenemos como invitado de nuevo a nuestro querido Alex. Él viene en representación de la Fundación Shilu. Vamos a hablar acerca del machismo y la violencia. En el programa pasado habíamos hablado únicamente del machismo, pero en esta ocasión vamos a incluir a la violencia también. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jos? Muchísimas gracias por, darme la posibilidad de estar en otro programa contigo, dialogando sobre tu tema. Y pues bueno, espero que le sirva o le sea de gran ayuda a nuestros radioescuchas, pues el escuchar nuestra plática y lo poquito que sabemos del tema. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Es importante recordarles también que este programa forma parte del proyecto Jóvenes usando el rap y el reggaetón para participar, crear y difundir una agenda que incida en las políticas públicas de igualdad sustantiva en los municipios de Tecámac y Ecatepec de Morelos. Este proyecto además se está trabajando en colaboración y en conjunto con el INE y con el PNUD como parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de la Mujer. A todos ustedes, bienvenidos sean a Utopía Radio. Y pues bueno, este programa es titulado El Género a Calzón Quitado. El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia y la agresividad. Antes de comenzar, quisiera que todos podamos escuchar y disfrutar una de las canciones que también forman parte del proyecto de nuestro disco musical, junto con nuestros artistas raperos. Entonces, bueno, aquí les dejo con esta canción de nuestra querida Pacífica. Espero que les guste muchísimo. Y pues bueno, adelante, vamos a escucharla. Porque hay cosas que a veces no puedo soportar. No puedo soportar. No puedo más, no encuentro ya una manera de poder esto cambiar. Y mi canción no es suficiente. No es. Pero quiero decir todo esto que se siente. No puedo más, no encuentro ya una manera de poder esto cambiar. Y mi canción no es suficiente. No es. Pero quiero decir todo esto que se siente. Voy paseando mi barrio, caminando en las aceras, mirando barreras con forma de carreteras. Veo la vida de siempre, todo en el mismo lugar y va creciendo y creciendo. ¿Cuándo parará la utopía en la sociedad? Una tremenda soledad se puede respirar en las avenidas largas de mi natalidad. La violencia crece y cada día es más normal. Nuestra única arma es la voz fuerte. El no ser escuchado suele ser mala suerte. Inconscientes están de sus acciones, pero no pasará lo mismo si nos juntamos millones. Todos somos de todos, un solo corazón. El cuerpo es el ejemplo de la organización. Somos multicelulares, un tanto materiales, y a través de esta comunidad vivo ante los mares. No puedo más, no encuentro ya una manera de poder esto cambiar. Y mi canción no es suficiente. No es. Pero quiero decir todo esto que se siente. No puedo más, no encuentro ya una manera de poder esto cambiar. Y mi canción no es suficiente. No es. Pero quiero decir todo esto que se siente. No somos números, aunque me han contado, ni hombres ni mujeres, aunque un color me asignaron. Somos algo más allá, seres de bondad. Somos empatía sobreviviendo en hermandad. Y por falta de economía no salen a trabajar al mismo tiempo que tienen que llegar a estudiar. Hay apoyos, pero no alcanzan a llegar a casa. Sales temprano, llegas tarde con miedo a qué pasará. Ecatepec, feminicidios, desapariciones. En 24 horas alguien se fue sin dar explicaciones. Una mujer en la calle a luz del día es agredida. La decadencia nos ha convertido en ecaterror suicida. Quiero ser la puerta violeta de tu escapatoria, la mano que te tome cuando te sientas sola o solo, cuando necesites llorar. Crear lazos grandes y fuertes te protegerán. No puedo más, no encuentro ya
es suficiente. No, no lo es. Pero quiero decir todo esto que se siente, se siente. Ok, esta fue nuestra canción, la primera canción de esta cuarta emisión. Espero que a todos les haya gustado muchísimo, que yo no dudo que así sea. Es una canción muy fuerte con un gran mensaje, como todas las canciones de este disco. Nuestros artistas se esforzaron muchísimo para hacer este disco, estas canciones, tomaron algunos talleres y pues bueno, esta canción en específico salió de una mesa o de algunas mesas de trabajo que se fueron realizando con colectivos feministas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, pues Ale, vamos a comenzar con este programa, con esta emisión. Y bueno, antes que nada quisiera preguntar, ¿cuál crees que es la definición de la violencia? De la violencia. Bueno, pues la violencia es una serie de comportamientos, ¿no? Que tienden a dañar al otro, sea un animal, sea una persona, ¿no? Y tienden a dañarlo, puede ser de forma física como de forma psicológica también, ¿no? Ok, sí, claro que sí. ¿Crees que existe alguna diferencia entre violencia y agresividad? Ok, bueno, pues la violencia es algo que aprendemos en el seno de nuestras familias, el cómo, por ejemplo, actuar de forma violenta ante, no sé, en una sociedad machista en la que una mujer le levanta la voz al hombre, entonces cómo debe de tratarla. Okay. Por ejemplo, hace tiempo me contaba mi mamá que los hombres tenían la obligación de golpear a sus mujeres, ¿no? Uy. Entonces, efectivamente es un acto un acto intencional que busca el daño del otro, que eso es muy importante. La violencia tiene como esa intención, esa intencionalidad intrínseca, ¿no? Entonces mi mamá comenta que los señores de aquella época les preguntaban a su esposa: oye, ¿a qué horas te pego? ¿Antes de comer o después? Uy, no. Tú decides, ¿no? Qué fuerte. Y para ellos era cumplir con este tipo de violencia que tenían que ser, con estos actos dañinos que tenían por obligación y culturalmente establecidos así, y pues bueno, con esta obligación que tenían, entre muchas comillas, de educar a sus esposas mediante el maltrato, ¿no? Entonces esa es la característica de la violencia. Y por el otro lado, la parte de la agresión tendría que ver con algo instintivo, algo que es propio del Homo sapiens, el cual también nosotros dentro de nuestro interior nos gusta la agresividad, incluso tenemos un gusto. De hecho, cuando alguien se está peleando, hay algo que te hace ir y correr y ver qué está pasando y cómo se están agarrando, hay algo, porque también somos una especie que necesitó también de la agresividad para subsistir. Claro, ¿no? En algún momento. Exacto, también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no hemos comido, que nos ponemos enojados y nos sentimos con ganas de pelear, es justo esta parte instintiva que no controlamos, esta respuesta automática que surge desde nuestros adentros, desde nuestra biología, y nos hace ponernos agresivos, y que justo este enojo que sentimos al comer surge a partir de que de la necesidad de ponerse agresivo de nuestros ancestros, de las especies que nos precedieron, ponerse agresivos cuando había escasez de alimentos para poder luchar por lo poquito que había, ¿no? Entonces la agresividad tiene que ver con una cuestión evolutiva e instintiva, mientras que la violencia es una cuestión cultural, social y aprendida. Ok, exactamente. Entonces, para definirlo de una manera más sencilla, podemos poner que la agresividad es algo natural, es algo instintivo, es algo que traemos ya por naturaleza, y la violencia es algo aprendido y algo que se hace ya con la intención. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, teniendo ya esta definición de violencia, yo quiero preguntarte también, ¿sabes cuáles son los tipos de violencia que existen? Ok, caray, hay muchos, una gran cantidad de formas de hacernos daño entre nosotros, nosotras y nosotres.
Y vaya, hay diversas formas también culturalmente o aprendidas, ¿no? Respecto a cómo hacernos este tipo de daño, ¿no? Ok. Por ejemplo, existen violencias como la violencia patrimonial, ¿no? Ujú. Donde se le niega a una persona, y esto lo padecen principalmente las mujeres, el poder heredar, ¿no? No, como tú eres mujer y tu marido te mantendrá, entonces a ti no te heredo nada, ¿no? Y este Claro. tipo de formas son hacerle daño a esta persona, un daño intencional, al desposeerla de recursos, al desposeerla a veces de dinero, desposeerla de medios para su subsistencia, y entonces tenerla opresa, y la opresión siempre es una forma de daño. Claro. Entonces, ese es un tipo... la violencia económica, donde justo se les niega este acceso a trabajos, a salarios menores a las mujeres, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Se les niega, o estando en los mismos puestos que los hombres, ganan mucho menos, tienen menores ingresos, o donde no pueden ocupar ciertos cargos porque se cree que una mujer no puede ocuparlos, ¿no? Este tipo de cosas son conductas socialmente establecidas, aprendidas, que dañan a la persona que la padece, ¿no? Ok. Bueno, y de ahí nos vamos con muchas, ¿no? La violencia psicológica, que todos Claro. lo conocemos muy bien. La violencia física, que creo que es un poco la más visible y la que Claro. todos percibimos. Identificamos con mayor. Sí. Hay algo que se llama violencia estructural, por ejemplo, que es cuando una comunidad, un grupo social o un grupo de personas no tienen las condiciones para desarrollarse como otros, ¿no? Llamemos, por ejemplo, en comunidades indígenas, donde ha trabajado nuestra fundación, en donde no hay escuelas, en donde no hay servicios de salud, en donde no hay posibilidades de emplearse, ¿no? Estas son violencias estructurales, porque al final se ha establecido, pues como son estas comunidades alejadas, igual mucha gente no lo necesita, o para los gobiernos municipales es como fácil invisibilizarlos porque es una población pequeña, indígena, Ok, quizás igual tampoco no sepan usar YouTube, o no, ni siquiera sepan español, entonces es fácil no llevarle los servicios, ¿no? Entonces son este tipo de violencias que al final generan una estructura que les imposibilita desarrollarse a este tipo de poblaciones, y entonces pues estas poblaciones sufren de hambre, ¿no? Tienen pobreza alimentaria, tienen pobreza educativa, tienen pobreza económica, ¿no? Tienen que emigrar a Estados Unidos, irse a otros lados para encontrar mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces todo eso pues son cuestiones que al final dañan intencionalmente a un sector o a un grupo de personas. Ok, excelente. También es importante, además de las violencias que ya mencionaste, rescatar que existe también la violencia económica, que es Perfecto. parte también de la violencia patrimonial, ya que, por ejemplo, digamos, un ejemplo de esto es que el esposo no le quiera brindar dinero a su esposa o no permita que quiera trabajar, Sí. porque de esta manera ella no tiene como una estabilidad o una libertad económica, una independencia económica, y entonces la mantiene sometida o todo el tiempo como si es dependiente a él. Controlada. Controlada, es una clase también de control. Entonces, precisamente la violencia económica también entra. Y también podemos identificar la violencia sexual, que también lo vemos muchísimo, se ha visto muchísimo. La violencia sexual. Claro, sí, esta parte de el abuso, de las violaciones, que también vienen conceptos diferentes. El abuso se limita únicamente como a tocamientos, a tocar, a mostrar, y la violación ya es como tal una penetración, ya es como algo más, bueno, no quiero decir que sea más fuerte porque definitivamente ambas partes son muy fuertes, pero bueno, la violencia sexual se identifica de estas maneras, ¿no? Entonces, bueno, conociendo ya la definición de violencia, de agresividad y algunos tipos de violencia, te pregunto también a ti, ¿crees que entonces el machismo sea un tipo de violencia? Ok, sí, totalmente, ¿no? O sea, como bien nos dice Nick Nogues, el machismo tiene que ver con la opresión, con la discriminación, con el sometimiento y el desprecio de todo aquello que se considera femenino o que es mujer. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, todos estos denotativos que usa Nick Nogues, pues son acciones que al final dañan a las mujeres, ¿no? O a las
personas que adquieren ciertas actitudes femeninas, ¿no? O afeminadas, como dirían muchos otros. Entonces, sí, claro, el machismo es una forma de dañar al otro y es a la otra, sí, al otro y a la otra, perdón, si es el machismo daña para los dos sentidos. El machismo daña y daña intencionalmente, ¿no? Y al dañar y al ser aprendido es una cuestión netamente violenta, ¿no? Entonces es una cuestión incluso cultural, ¿no? Una forma de ejercer violencia que es parte de nuestra cultura. Bueno, excelente. Entonces, teniendo ya como todos estos conceptos sobre la mesa, ya que aprendimos y compartimos la definición de violencia, agresividad, de machismo, que también ya lo habíamos hablado en la emisión pasada y lo volvemos a retomar en esta emisión. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra de las canciones de nuestros chicos? En esta ocasión vamos a compartir la canción de una artista, ella se llama Falod, se hace llamar Falod. Okay. Entonces, súper buena la canción, espero que la disfruten muchísimo todos y todas. Entonces, aquí va, disfrútenla. Perfecto. ¿Quién estará sola? Si hay muchas armas, alumbra el sol. Pienso será la zona. Quiero que griten todo su dolor. ¿Quién estará sola? Si hay muchas armas, alumbra el sol. Pienso será la zona. Quiero que griten todo su dolor. De Catepec, más no importa la zona. Camino de noche, a mí me cuida mi señora, que no puede estar tranquila. Si abusan de mujeres mayores y de niñas, le perreamos desde chicas, trabajamos desde niñas. De acera en acera, cuidar a la familia. ¿Dónde están los que nos cuidan? Un programa nunca cubre ningún hueco de familia, no. La magia eres tú, ocúpala. El cambio eres tú, no mires atrás. El daño psicológico no acabará. Tenemos mucho aún por qué luchar. La magia eres tú, ocúpala. El cambio eres tú, no mires atrás. El daño psicológico no acabará. Tenemos mucho aún por qué luchar. ¿Quién estará sola? Hay muchas armas y quema el sol. Pienso será la zona, pero estas almas muchas guardándolo. ¿Quién estará sola? Hay muchas armas y quema el sol. Pienso será la zona, pero estas almas muchas guardándolo. Hablan de cambio y ni siquiera pueden ver lo que enfrente de sus ojos empieza a resplandecer. Tapan su vista con los chismes de TV. Afuera están dañando y denigrando a la mujer. Quieren callarnos pero nacimos gritando. Ahora más fuerte que nunca nadie podrá derribarnos. Vamos despiertos y vivimos ya soñando. Nadie decide ni juzga nuestra vida y nuestro canto. Todos unidos por un bien en redención, protestando por el cambio como una buena nación. Estoy consciente con lo que hay en mi canción. Quiero paz y menos llanto, gritemos revolución. Por un mundo de más educación, menos violencia. Un mundo de no solo amor, de más conciencia. Un mundo de más educación, menos violencia. Un mundo de no solo amor, de más conciencia. De más conciencia. Menos violencia. Menos violencia. Dímelo, Wes. Yeah. Es el Josema, Faro, Huésped, Emisora Producciones. No hay violencia. Ya no queremos violencia. Ya no queremos violencia.
Ok, bueno, pues regresamos entonces a retomar esta plática, esta charla después de esta canción. Muy buena canción. Yo de verdad siempre digo lo mismo, pero de verdad... Qué maravilla de artistas. Muy buenas canciones. Ellos se la rifaron con este proyecto, con estas canciones, con este disco. Y pues bueno, vamos a continuar entonces con la plática. Bueno, entonces me comentabas que la violencia es parte también del machismo, ¿no? Pero ¿tú crees que además la violencia sea una consecuencia ahora del machismo? O que la violencia sea una consecuencia del machismo. Uh-huh. Sí, o sea, hay quienes nos dicen que las violencias culturales generan violencias estructurales Ok. y las violencias estructurales generan la violencia visible, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si nosotros creemos que la mujer es inferior que el hombre, que la mujer no tiene la misma capacidad de inteligencia que un hombre, eso se va a remitir en políticas públicas que justo reproduzcan la educación de los servidores públicos, ¿no? Claro. Entonces, pues se va a establecer que no sé, que las mujeres no puedan educar, ¿no? Por ejemplo, hay países como en Perú donde hay leyes donde una mujer puede trabajar sí o sí el marido le está de acuerdo con ella. Como el permiso, ¿no? Para que si no tienes el permiso de tu Exacto. marido. O sea, entre todos tus requisitos, entre todos los requisitos que te piden como currículum y tus documentos personales, entre todos ellos también debe de haber un permiso que te dé el marido. Entonces, ¡qué fuerte! Sí, exacto. Nos damos cuenta cómo los servidores públicos que tienen esta educación machista, al final van a reproducir esta educación en sus propias acciones, ¿no? Sí, claro. Pensémoslo en un empresario que le han dicho que una mujer es menos inteligente que un hombre, que es menos capaz, pues seguramente en su empresa no tendrán en los mismos puestos de trabajo las mujeres que los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces la violencia cultural genera una violencia estructural. Ahora, esta violencia estructural tiene sus repercusiones, como por ejemplo, si el empresario le da menos puestos a las mujeres o no contrata mujeres en su empresa o les da menos pago, pues seguro tendremos mujeres en una situación de pobreza. Y si tenemos mujeres en situación de pobreza, quizás estas mujeres después, no sé, al estar en estas condiciones de vulnerabilidad, quizás sus maridos las violenten, las controlen de mayor forma, las golpeen físicamente, las maltraten psicológicamente porque son dependientes económicas, porque la estructura no da las condiciones para que las mujeres puedan tener mayor empoderamiento económico. Y también, no sé, tienes autoridades que les hacen menos caso a las mujeres. Nos tocó en una comunidad indígena en Oaxaca, donde las mujeres que denunciaban a sus maridos por violación ante las autoridades les decían: señora, es su obligación. O sea, ¿cómo le voy a aceptar una denuncia de violación de su esposo, señora? Claro. Es su obligación atenderlo, ¿no? Entonces, tienes una estructura donde que no les permite a las mujeres desarrollarse económicamente, porque los contratistas, los empresarios creen que una mujer no debe ocupar ese puesto, y tienes unas autoridades que también creen que una mujer no puede ser violada por su esposo. Entonces tienes a una persona en condición de vulnerabilidad, y esta condición de vulnerabilidad es la que la faculta para sufrir violencia física, para sufrir violencia psicológica e inclusive para llegar a la violencia visible, que son los feminicidios, ¿no? Sí, claro, y a veces tenemos como esta idea de que pues si no la mató, si no la golpeó, pues entonces no está sufriendo violencia, ¿no? Claro. ¿Y de qué te quejas si tienes todo aquí en esta casa, no? Sí. Entonces, precisamente eso es algo nuevo que se está poniendo sobre la mesa. Bueno, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero hasta recientemente está poniendo sobre la mesa y se está diciendo: oye, si aunque sea tu pareja, sea tu esposo, sea tu novio, sea lo que sea, si tú no das ese consentimiento para tener relaciones sexuales, esa persona o tu pareja no puede obligarte a tenerlas. O sea, si tú estás dormida, si estás en estado de ebriedad, lo que sea, por mucho que sea tu pareja, si tú no consientes esa relación, es un delito y entonces te está violando y tienes el derecho de ir y denunciarlos. Pero es algo es algo totalmente nuevo que no se escuchaba antes, ¿no? Sí. O sea, si llegabas tú y decías: es que mi marido me violó, mi marido ejerció violencia sexual sobre mí, hasta se reía, ¿no? ¿Cómo te va a violar si es tu marido, si es tu esposo? O sea, tienes esa obligación de satisfacerlo, de darle ese placer, de tener relaciones con él, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pensando al revés,
de un hombre que es violentado, un hombre que es violentado tanto física como sexualmente. Sí. O sea, ¿qué tanta posibilidad tiene para expresar eso? Sí, también porque sí que es verdad que, las estadísticas arrojan de que hay más mujeres en esta situación, de que hay más mujeres violadas en México, sobre todo en México. Es innegable esta Claro, cuestión. pero también hay hombres y también esta cuestión del machismo los invisibiliza de cómo te va a violar una mujer. Exacto. Y también tiene que ver mucho con esta hipersexualización masculina que se hace, de que el hombre siempre tiene que querer, el hombre siempre tiene que estar puesto, ¿no? Que porque si una mujer te está diciendo que quiere tener relaciones contigo, oye, ¿por qué le está diciendo que no? Y entonces vienen esos estereotipos de, ay, entonces eres gay, ay, entonces Claro. eres esto. Exacto. Y pues tiene que ver con esta hipersexualización que se le hace también al hombre. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de hombres que sufren violencia doméstica, en el cual si lo dicen, pues, olvídate, ay, no lleva los pantalones a su casa, o sí es el que lleva los pantalones en la casa, pero al lavadero, Sí. O sea, no es un hombre, es un remedo de hombre, ¿no? Ujú. Entonces nos damos cuenta cómo el machismo es violento en ambos sentidos. Claro. En ambos sentidos, o sea, porque a un hombre violentado no le permite expresarse y entonces le genera condición de vulnerabilidad para que ahí permanezca, para que entonces pues no salga de su nicho de violencia y que nadie se entere que sufre violencia porque es una vergüenza sufrirlo. Sí. Y entonces no puede ¿Cómo? denunciar a su esposa. Imagínate a un hombre llegando a un lugar y diciendo mi esposa me violenta, seguro va a sufrir de muchas burlas, de mucha crítica social. Claro, y para empezar, esta cuestión de que si le creen. Exacto. ¿Cómo te va a hacer eso tu esposa? Sí. ¿Cómo te va a violentar? ¿Cómo te va... O sea, ¿cómo va a pasar eso si eso no pasa porque eres hombre? Tiene que ser al revés, ¿no? Entonces, primero esta parte de que si te creen o no te creen. Y después, como toda esta estigmatización de que, ay, entonces si te golpea, eres esto, o eres un mandilón, o eres acá. Entonces, como todo esto que gira en torno a la violencia, pues sí, está relacionada con el machismo y afecta tanto a hombres como a mujeres también. Sí, totalmente. Es así como funciona, por ejemplo, igual algo que hablabas de la hipersexualización de los hombres. Nos tocó en una comunidad indígena también que un hombre tuvo que irse de la localidad porque él decidió hacerse la vasectomía, ¿no? Le pusieron el vasectomiado al enterarse todas las no. personas y entonces decían que ya no era hombre, ¿no? Que era menos hombre que los demás, que pues ya se había acabado su virilidad y le habían puesto nombre de mujer, su nombre se lo habían convertido a nombre de mujer y pese a que él era heterosexual, heteronormado, o sea, seguía todos los comportamientos masculinos establecidos socialmente, pero el hecho de que él se haya hecho la vasectomía lo demeritaba como hombre enormemente, a tal grado que tuvo que abandonar su comunidad y su esposa lo abandonó, ¿no? Su esposa también. Sí, su esposa, pese a que él cuenta que trató de hacerlo justo por una cuestión de pues de un método anticonceptivo, pues Claro, basado en él y que pues su mujer no tuviera riesgo porque justo había tenido una serie de problemas hormonales con otros métodos anticonceptivos, entonces él decide hacerlo y la presión social fue tanto para él como para su esposa, que su esposa lo abandonó, se casó con otro hombre y él tuvo que irse de la comunidad por el desprecio social del que era víctima. Uy, no, qué fuerte. Y eso, Sí. pues también a veces lo vemos mucho, de que pues los hombres no tienen derecho a cuidarse, ¿no? O no se pueden Exacto. cuidar. Y hablando de la sexualidad, pues es un tema también muy fuerte, porque si no puedes cuidarte, pues tampoco entonces puedes tener tú esta responsabilidad de asumir tu sexualidad de una manera responsable, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de hacerte la vasectomía es algo súper, pues, natural. Bueno, no... Sí, es algo que puedes hacer, es algo a lo que puedes recurrir, está ahí, es un método y lo puedes utilizar si así lo deseas, ¿no? Así es. Pero entonces también viene como esta parte, esta carga de responsabilizar a las mujeres de su sexualidad. Entonces, si te embarazaste es porque no te cuidaste y viene como, recae toda esta responsabilidad de, pues es que ¿por qué no te cuidas? Es que tú tienes que tomarte esto, tienes que hacerte otras cosas porque pues él es hombre y él no lo va a hacer. ¿Cómo se va a cuidar él, no? Sí, totalmente. Ok, entonces, pues vamos con la siguiente. Yo te pregunto, ¿crees que ser hombre es sinónimo de ser violento? Yo creo que en nuestra sociedad nos han educado de esa forma, ¿no? O sea, sí Ok. creo que es parte de la cultura que tenemos por lo regular
en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Quizás no en todos los confines sociales, pero sí en muchos de ellos. Sin embargo, naturalmente no creo que ser hombre sea sinónimo de violento. Más bien es una conducta aprendida, una conducta heredada y una conducta que se sigue como una tradición, ¿no? Enseñada en el seno de las familias mexicanas. Sin embargo, no. O sea, tanto puede ser violenta una mujer como lo puede ser un hombre. Claro. Ambos tenemos las facultades biológicas para ser agresivos y agresivas. Yo creo que ese mito se desmiente bien fácil. Si uno mira a su alrededor, se dará cuenta, y entre sus conocidos se dará cuenta que existe quizás una mujer más violenta que muchos hombres de los que conocemos, ¿no? Entonces, tanto hay hombres violentos como mujeres violentas. Sin embargo, sí creo que hay más permisibilidad de que los hombres sean violentos, ¿no? Okay, y entonces se les ha dado menos cancha de acción a las mujeres culturalmente, porque una mujer debe de ser recatada, porque tradicionalmente se dice que una mujer debe de ser linda, no debe de ser agresiva, debe de ser bien portada, que sea lo que signifique eso. Y a un hombre se le ha hecho, tú debes de ser valiente y debes de pegar, y si te pegan, pégales y ponte al tiro, y tú eres cabrón. Incluso vaya, me ha tocado ver a mujeres que pues vaya, se van con otra persona, dejan a sus maridos, y el marido siente tan transgredida su masculinidad que va y quiere golpear al otro. Y, o sea, se ha permitido que el hombre use la agresividad para resolver los problemas. Entonces, si bien naturalmente, instintivamente, ambos estamos facultados para ser agresivos y por ende para ser violentos, no hay mucho mayor permisibilidad para que el hombre lo sea, y por ello hay mucho más ejercicio de la violencia por parte más de los hombres, ¿no? Claro, sí. Y esto pues también tiene que ver mucho con la fuerza, ¿no? Sí. De cómo a las mujeres se les impone este estereotipo de que pues la fuerza no es femenina. Exacto. Entonces, sí, claro. Sí. Una mujer fuerte es algo que no es atractivo incluso, ¿no? Claro, o sea, sí. También lo escuchamos mucho también a veces en redes sociales, ¿no? Como estas personas que dicen, ay, a ver, ni siquiera quiero decir la palabra, pero así lo mencionan. ¿Qué es una mujer de alto valor? Y entonces empiezan a decir como todos esos estereotipos pues sí, todos esos estereotipos hacia las mujeres de, pues para mí no tiene que ser fuerte, ¿no? En muchos sentidos. Porque entonces deviene como este miedo también a tener una mujer fuerte a tu lado, y pues entonces ¿cómo vas a hacer eso, no? Si tienes que tener una mujer sumisa, que sea más tranquila, que esté a tu servicio, que esté pues a tu disposición. Y pues bueno, esto también lo vemos mucho en la vida cotidiana. ¿Cómo crees que podamos ver el machismo y la violencia, sobre todo en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos ver el machismo y la violencia en la vida cotidiana? Yo creo que, híjole, abriendo más los ojos, si es que no los tenemos abiertos, pero creo que está como muy presente en todos los rincones, ¿no? Lo platicábamos en el programa anterior, en las canciones, una canción que está diciendo, eres mi perra y yo te manejo, pues claro, desde ahí ya estamos ejerciendo violencia y haciendo daño intencional a otra persona. Desde el momento en que vemos un niño pedir por caridad en las calles, ¿no? Seguramente ese niño es víctima de una violencia estructural, ¿no? El cual sus padres pues no tuvieron las condiciones de generar un empleo, de posibilidades de estudio, de trabajo y demás, y entonces ahí podemos ver reflejada la violencia, ¿no? En cuanto al machismo, creo que es como muy, muy claro ver en dónde está, ¿no? Creo que es muy fácil ver en la publicidad esta parte de la sexualidad femenina al servicio de las mujeres, con estas modelos ofreciendo una chela bien fría para ti, y es como si me tomaras a mí y estoy al servicio de ti. Sí. Entonces, desde la publicidad, desde las canciones, desde el actuar en nuestras casas, veamos cómo trata a nuestro padre, a nuestra madre, o cómo nosotros mismos tratamos a nuestras parejas, y desde ahí encontraremos que de repente hay
pinceladas de superioridad masculina que buscan someter a la otra, ¿no? Entonces, pues desde ahí, o al otro también, porque el machismo se reproduce en todos los niveles, ¿no? Hasta en las propias relaciones homosexuales está presente el machismo, ¿no? Entonces, pues está en todos lados. Esa violencia se respira y es, lo decíamos la vez anterior, es un cáncer que está entre todo el tejido de nuestra sociedad. Sí, ¿no? Y lo veíamos también la emisión pasada, que pues que el machismo puede ser de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, o lo más común también, de hombre a mujer. Así es. ¿Por qué crees que lo normalizamos? O sea, ya vimos que todo esto lo hemos normalizado gracias a las redes sociales, a lo mejor, a los medios de comunicación, a las canciones, a las novelas, a las series, a todo. Pero ¿por qué crees que lo seguimos haciendo? O sea, si ya lo tenemos visibilizado, ¿por qué lo seguimos normalizando? O sea, ¿por qué lo permitimos? Ok, pues bueno, desde la ideología marxista y pensando un poquito más en Gramsci, un gran teórico marxista, él mencionaba que la ideología también es una parte importante de el sometimiento de las masas, ¿no? Entonces, si la ideología machista nos ayuda a tener el control sobre las mujeres, pues hay que reproducirla en todos los niveles, ¿no? Y entonces hay que pregonar que recientemente en la biblioteca que tenemos en la fundación encontramos el libro de la perfecta esposa, ¿no? Ay. Que es un manual de cómo una mujer debe de ser, comportarse, vestirse, debe de saber coser los calcetines, debe de cocinar rico, debe de saber planchar, lavar, ¿no? Entonces, a través de los medios de comunicación, a través de las canciones, a través de todos lados se reproduce esta idea con tal de justo mantener los privilegios de quienes gozan de este sometimiento, ¿no? Por eso Carlos Marx mencionaba que la iglesia es el opio de la sociedad, porque él decía, en la propia iglesia se reproducen la idea del sometimiento de la clase obrera o del proletariado, ¿no? Hay una frase dentro de la iglesia que es más fácil que un pobre entre en la puerta de los cielos a que un rico pase es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico cruce la puerta de los cielos, ¿no? Y entonces decía, pues te enseñan a que el ser pobre está genial, ¿no? Que el ser sometido es fabuloso, que el vivir en la pobreza está súper bien, no luches por riqueza, sé pobre, vas a entrar al cielo, ¿no? Entonces, este tipo de ideologías te ayudan a que los privilegios de quienes gozan de esta, pues sí, a los privilegios de quienes gozan de esta ideología, es decir, a quienes recogen los frutos de tener estas ideologías sometidas, pues sigan conservando su status quo, ¿no? Claro, sí, y además considero yo que también es como este miedo, lo mencionábamos también en la emisión pasada, como de poder cuestionarnos. Y es el miedo a darnos cuenta que todo lo que hemos venido arrastrando de generación en generación, pues es algo que no está bien y que tenemos que cambiar y que tenemos que darle ahí porque pues algo no está funcionando, algo está más que comprobado, está más que visto, que algo tenemos que cambiar porque los patrones generacionales que tenemos pues no siempre son los más adecuados, ¿no? Entonces, bueno, te pregunto también, ¿crees que en algún momento de tu vida has sido violento sin darte cuenta? Porque pues ya vimos que hay distintos tipos de violencia, o sea, no nada más es como la violencia física, que es la que más podemos identificar o que identificamos más fácilmente, como el hecho de golpear a alguien, de que incluso a veces también cuesta un poco de trabajo de decir, ay, pues es que solo fue un empujón, solamente fue un rasguño. A pesar de que es violencia física, pues también cuesta un poco de trabajo identificarla, ¿no? Pero bueno, dentro de todos los tipos de violencia, digamos que es como la más fácil de ver, de visibilizar. Pero tomando en cuenta todas las demás, que es la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia estructural que mencionabas, la violencia sexual, todos estos tipos de violencia que ya mencionamos, ¿crees que en algún momento tú has ejercido violencia contra otra persona sin darte cuenta que eso era violencia? O sea, que lo has tenido tan normalizado que no sabías que era un tipo de violencia. Ok, híjole, yo creo que algo terrible, cuando éramos niños, yo recuerdo mucho que había un vecino, de hecho primo nuestro, que se ponía senos, ¿no? Él me parece que ahora es una chica trans, ya no vive por estos rumbos, pero me acuerdo mucho que jugábamos fútbol en ese tiempo y el entrenador
nos pidió que le gritáramos todos el chichis, ¿no? Uy, no. Entonces, si veníamos de entrenar, lo encontramos y todos en coro le gritamos esto, ¿no? Son cosas que honestamente a mí a la fecha me duelen, claro, ¿no? Como haber sido parte de eso y que lamentas mucho no haber tenido la conciencia que tienes ahora y lamentas mucho no haber tenido pues el nivel de, sí, de conciencia, de educación que hoy puedes tener, de respeto a los otros. Pero en ese momento, pues no te quieres quedar atrás de los demás y se te hace gracioso y se te hace cómico y lo comentamos después y ya queríamos volverlo a hacer y volverle a gritar el chichis a este ser humano, a este primo, ¿no? Y es una cosa terrible, ¿no? Y digo, todos los niños, pues justo por diferenciarte de él, por distinguirte de él, por alejarte de él, por decir yo no soy como tú y porque nadie te identificara como él, pues al final todos se dieron y todos gritaron en coro ofendiendo a esta persona, ¿no? Uy, qué fuerte. Sí, fuertísimo, ¿no? Y caray, yo creo que aún más fuerte para el entrenador que pues buscaba esto, ¿no? Y que sí, que promovía este tipo de violencia, ¿no? Pasó algo muy, muy locochón, porque estábamos viendo un programa televisivo hace algunos ayeres y de repente presentaron al diseñador de modas de este programa muy famoso en televisión y resulta que era él, ¿no? Entonces fue muy, muy gustoso ver cómo ha triunfado muchísimo. Él se encuentra en Francia, está en París. Qué padre. Y bueno, diseña para las mejores marcas del mundo, ¿no? Entonces me acuerdo que alguien mencionó alguna vez, y le dijo a esta persona que emitió violencia contra él, le dijo, pues mira, él está en Francia realizando sus sueños, realizándose como mujer, como persona, como profesionista, y caray, tú sigues estando aquí siendo la misma persona maleducada de siempre, ¿no? Claro. Entonces, digo, no sé si fue la forma correcta, pero pues bueno, es una forma de, pues no sé, de redignificar a esta persona y de caray, aplaudirle y porque ha logrado tanto pese a un medio tan hostil, tan violento y híjole, tan cabrón. No, creo que no hay otra palabra para decirlo. Sí, y es que también aquí algo súper importante es que no vemos también la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, lo contamos como que pues en algún momento pasó esto, hicimos esto. Sí. El entrenador también, pues yo espero que en algún punto de su vida se haya dado cuenta de lo que pasó. Ojalá y no. Sí, de darse cuenta que eso es violencia y que es algo muy fuerte y que además ver la otra parte, la otra cara de la moneda, como mencionaba, pues estaría padre también como conocer pues sí, la historia de este chico o de esta chica, ¿no? Que ahora ya, chica. Claro, sí. Conocer cómo fue su infancia, cómo lo fue viviendo y pues también hay partes ahí súper fuertes que no vemos. A lo mejor fue una experiencia traumática para ella que hasta este punto puede ser que le genere algún sentimiento, algo porque pues sí, emocionalmente, psicológicamente son huellas que se quedan ahí. Claro, y no se pueden sanar fácilmente y que a lo mejor algo que en algún momento a ustedes o al entrenador les pareció muy gracioso, como llamarle, ay, el chichis y que ahí viene. Qué divertido. Sí, y burlarse y reírse ya en algún otro momento, pues a lo mejor sin que él estuviera presente, mencionarlo y volverse a reír, como para ella pudo haber sido algo muy fuerte, algo que probablemente le costó años de terapia, que probablemente siga algo que no puede sanar todavía. Entonces, pues esta parte también de tomar en cuenta lo que se está viviendo del otro lado. Claro, o sea, que ¿no? Y pedir perdón, ¿no? O sea, creo que si bien en ese momento no eres consciente de lo que haces, es muy, muy digno y muy sabio pedir perdón por esas acciones, ¿no? Porque al final, aunque hayas sido un poco arrastrado por la sociedad, aunque hayas sido arrastrado por la influencia en este caso, de un entrenador, de alguien superior a ti, no te exime de tu responsabilidad, ¿no? No te exime para nada. Y creo que en este proceso de deconstruirte y de generar una sociedad más basada en el amor, en el respeto a la otredad, entonces debemos iniciar pidiendo disculpas por muchas cosas de las que fuimos victimarios sin darnos cuenta, ¿no? O sea, y esto es como muy común. Creo que en la escuela esto era muy, muy típico, ¿no? No sé si actualmente las escuelas siguen siendo igual, pero en mis tiempos, digamos, siempre a los chicos que
tenían más actitudes femeninas eran sumamente discriminados y sumamente violentados. Sí. Y ahí viene el Jotito, y ahí viene el Juan Gabriel, y ahí viene, o sea, esa violencia tan normalizada que estoy seguro que nadie se iba a su casa sintiéndose mal porque había hecho algo moralmente mal o éticamente equivocado, ¿no? Se iban contentos a sus casas, y es hasta a la luz de los años cuando nos damos cuenta que eso dañó a mucha gente, ¿no? Claro. Eso afectó a muchas personas y que eso es algo que no debe de existir. Sí, y es que además, por ejemplo, digamos que en ese momento se fue la persona, el victimario, la persona que ejerció esta violencia, pues muy contento, muy feliz, porque había pasado algo muy gracioso en la escuela, ¿no? Sí. Y a lo mejor se lo contó a su mamá, y su mamá pues se rió y se lo contó a alguien más y así, pero no sabemos cómo se fue esta persona después, esta chica a su casa, o sea, lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber pensado, los sentimientos de desvalorización que pudo haber tenido, porque también es algo real que muchas personas tienen pensamientos suicidas, y entonces en el peor de los casos los llegan a cometer, llegan a tener intentos o incluso llegar al suicidio, pero pues estos pensamientos que tienen, estas actitudes, pues también nos llevan a cuestionarnos, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para darnos cuenta que esto es violencia y lo tenemos que ver, lo tenemos que visibilizar y romper estos patrones, entonces, para poder evitar que alguien más pase por esta situación? Claro, no, totalmente, y educar a nuestros hijos de forma distinta. Y yo creo que sí, pues regañar cuando vemos que están afectando a otro, que le hacen violencia tanto física como psicológica, haciéndole bullying por su peso, por sus preferencias sexuales, por su género, ¿no? Creo que esos son los momentos en los que tenemos que actuar si queremos verdaderamente una mejor sociedad. Sí, justo. Entonces, es cuestión de cuestionarnos. Creo que así es como hemos avanzado tanto y como hemos avanzado en muchos aspectos. El cuestionarnos, y como sociedad es algo muy importante porque, pues sí, como decías, es un cáncer que está por ahí extendiéndose. Y sí, creo que es muy complicado, pero sí es algo que se puede hacer, que se puede evitar y que se puede erradicar. Es que si lo piensas es hasta algo un tanto absurdo, ¿no? O sea, en qué, como tú lo mencionabas muy bien en el programa anterior, ¿en qué le afecta a alguien que alguien tenga senos? Postizos o senos. Sí, ¿en qué le afecta a alguien que una persona se ponga senos? ¿En qué le afecta a alguien que se pinte las uñas o se pinte los labios? Claro. ¿En qué daña? ¿Dónde está el mal que está haciendo? ¿Dónde te enfermó? ¿Se te cayó un ojo por esta cuestión? O sea, verdaderamente es algo absurdo. Es algo absurdo pelear y agredir a las personas por su condición de género y su orientación sexual o su cuerpo. Su peso. Es algo muy absurdo. O sus acciones o como se quiera sentir, vivir, lo que sea. O sea, es algo un poco sin sentido, pero que reproducimos en la locura de nuestra sociedad. Claro, como esta inflexibilidad. Recuerdo que veía en una ocasión un podcast de una muchacha. Esta chica decía que tiene una frase tatuada incluso, que la inflexibilidad provoca que te rompas. Entonces, si no eres flexible, si no ves más allá, pues en algún momento te vas a romper y te va a llegar como esta cubetada de realidad. Claro. Y pues bueno, creo que es parte de eso, ¿no? Del respeto, de respetar a todos y de entender que somos una diversidad, que no hay algo que esté como que no hay algo normal, que somos una diversidad y que sí que es verdad que hay cosas que son más vistas que otras, pero no por eso tenemos que invisibilizar o hacer menos o lastimar a quienes son diferentes a nosotros. Exacto, totalmente. Bueno, pues antes de escuchar todas estas definiciones de violencia, de agresividad, regresando al punto, ¿tú qué creías que era la violencia? Antes de estudiarlo, de escucharlo, de verlo. Yo creo que, pues no sé, yo creo que la violencia cuando tienes pues sí, cuando empiezas, creo que la visión general que tenemos todos sobre la violencia o quizás la más común es
es solo de la violencia física, ¿no? Es cuando ves una agresión física hacia un animal, hacia una persona, o cuando lo agredes verbalmente, crees que hasta ahí acaba la violencia. O sea, creo que ese es como creo que la violencia visible es lo que uno considera violencia, ¿no? Okay. Cuando una persona le mienta a la madre a la otra porque en el tráfico, no sé, tuvieron ahí un altercado, o cuando alguien le pega a alguien, eso es lo que consideras violencia, ¿no? A mí me ha encantado ver que hay un trasfondo detrás de la violencia y que hay una cultura que la origina, una estructura que la origina, y que lo último que vemos, la puntita del iceberg, es solo esa violencia física a la que solo determinamos como violencia por lo regular. Entonces, si queremos generar un país menos violento, pues entonces tenemos que trabajar desde el pensamiento, después de la estructura, para justo erradicar la violencia visible, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho hace tiempo hice una investigación que se llamaba Entre narcos y vacas ha sido el andar de la selva. Bueno, así se llamaba el título del artículo que logramos publicar. Y justo en esta investigación se analizaba cómo los indígenas campesinos zoques entraban al narcotráfico. Y ahí fue muy interesante porque justo veíamos que vivían en condiciones de pobreza muy cabronas, en condiciones de opresión ante un cacique que los gobernaba y que los humillaba y que prácticamente los tenía esclavizados. Y un buen día llega el famoso narcotraficante Caro Quintero y les dice: oigan, si quieren, libérense de ese cuate. Yo, el cacique les pagaba 50 centavos por kilo de naranja, que era lo que producían en ese tiempo. Y les dice: yo les pago 15,000 pesos por kilo de mota y 20,000 pesos por kilo de, por goma de, por cierto porcentaje de goma de amapola, ¿no? Okay. Entonces dices, caray, en esas condiciones, cualquiera hubiera optado por el narcotráfico. Claro, se corrompe. Claro, o sea, cualquier persona hubiera dicho: güey, tengo la posibilidad de vivir opreso, en pobreza, en discriminación. Me acuerdo mucho una historia que contaban que su mamá le fue a pedir dinero al cacique porque no tenían dinero para alimentarse, y el cacique agarró y les tiró el dinero en el lodo y tuvieron que recoger el dinero del lodo. Entonces, estos aspectos tan humillantes en los que vivían, ¿no? Y de repente alguien le dice: güey, libérate. Te doy tanto dinero, yo te voy a pagar tanto por tu cultivo de estupefacientes, ¿no? Entonces, si tú fueras un indígena zoque en esa condición, quizás hubieras optado por ese otro camino, ¿no? Claro. Entonces nos damos cuenta cómo esta violencia estructural, pues al final genera esta violencia visible. Después, claro, vemos a estas personas como malvados, como narcos, como gente que debe de estar encerrada, gente violenta y demás, pero al final no te das cuenta que eso se originó por esa raíz, ¿no? Claro, también que fue lo que lo llevó y lo orilló a estar en esa situación. Sí. Hay una canción que incluso cantaban ellos que decía que justo su padre le había heredado 2 hectáreas de maíz, ¿no? Y que él era muy orgulloso de ello, pero que la realidad era otra, se estaba muriendo de hambre, ¿no? Sí. Entonces es a partir de que se introduce el crimen organizado como logra dejar de ser la persona pobre, la persona humillada por ser indígena, a ser el rey de reyes, a ser una persona rica, a ser una persona admirada, a ser una persona poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué cambiarías? Claro. Vaya, o sea, sí, no sé si me logro entender, pero si nos vamos a una perspectiva muy humana, entendemos el porqué de sus acciones, ¿no? Sí, es como ponerte también en los zapatos del otro y no criticar por criticar. Entonces, si queremos erradicar la violencia, hay que erradicar la violencia cultural, como programas como que justo transmitan un mensaje distinto sobre el género, o canciones como las que está haciendo Gema C en este disco de Cara contra el Mundo, que ahora vas a llegar a los sectores raperos, vas a llegar a sus casas, vas a llegar a este grupo social que escucha este tipo de música, y entonces les vas a dar una música que deconstruya las masculinidades, les vas a dar una música que justo pregone relaciones más armónicas entre los sexos, y entonces eso es la primer medicina para erradicar la violencia cultural que origina todas las demás. Sí, y empezar a cuestionarnos también, ¿no? Que lo decíamos también en la emisión pasada, es el principal paso para hacerlo. Ay, qué emocionante. Sí, claro que sí, es un tema súper apasionante, súper amplio, que además nos da para muchos más temas, ¿no? Hablar de la violencia, pues no nada más es golpear a otra persona y ya, o sea, nos da para excavar más allá y más allá y más allá,
y pues bueno, llegar a algo pues que a lo mejor decimos pues nada que ver, ¿no? Con el principio, pero pues sí, todo tiene que ver. Ok. Bueno, ahora Sí, total. vamos a reproducir un video para todos Perfecto. nuestros radioescuchas, lo van a poder escuchar. No es tan visual, entonces si lo escuchan lo van a poder entender, lo van a poder comprender perfectamente, pero también es importante mencionarles que esta emisión y todas las que se van a hacer en este programa A Calzón Quitado, que es el nombre de nuestro programa de radio, las van a poder encontrar en YouTube. Entonces ahí van a poder ver el video también, para aquellos que les interesa o que les gustaría tener el material visual también. Pero bueno, vamos a ver el video, vamos a escucharlo para todos los que están en casita desde la radio y más adelante vamos a comentarlo. Adelante. Perfecto. Ellas comparten algo en común. Además de ser mujeres, 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. Es un problema a nivel mundial, sin diferencias de etnia, nivel económico o país. Este problema sociocultural se ha mantenido en el tiempo, a pesar de su gravedad y de la lucha constante por erradicarlo. Los logros ganados en los derechos de las mujeres son muy importantes y han cambiado nuestra realidad actual. Pero aún nos queda mucho por recorrer. Las Naciones Unidas define a estos hechos como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, por lo cual es un asunto grave y urgente para la salud pública. Todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por lo tanto, la violencia de género es una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Cada país tiene leyes que intentan garantizar los derechos de las mujeres, pero en la sociedad esta problemática es minimizada. Constantemente las mujeres son revictimizadas con procesos lentos y muy poca asistencia. La violencia está en todos los espacios: trabajo, universidades, lugares públicos y sobre todo en la pareja y familia. Algunos tipos de violencia son más visibles que otros, como la violencia física, pero la violencia psicológica, sexual o económica, aunque es menos reconocible, no es menos grave. En muchos casos el agresor es cercano a la víctima, un familiar, pareja, jefe o amigo. Todos venimos del mismo lugar, pero cuando nacemos se determina nuestro sexo por características biológicas que concluyen: ¿es hombre o es mujer? A partir de ahí el destino cambia. Para la mayoría, será una vida llena de roles marcados, atributos y espacios socioculturales fijados en cada sexo, sobre todo en el trabajo productivo y reproductivo, asignado a uno u otro. La equidad de género busca la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para generar relaciones más armónicas y equilibradas. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Visita la web www.ahkprevention.org. Haz que tu empresa participe y se certifique como lugar seguro frente a la violencia contra las mujeres. Parar la violencia contra las mujeres está en nuestras manos. Yo me uno. Bueno, pues este fue nuestro video audio para todos los que están en casita escuchándonos desde la radio. Y pues bueno, Ale, yo quiero preguntarte qué te pareció lo que acabas de ver y escuchar. Pues alarmante, ¿no? O sea, cifras terribles para las mujeres a nivel mundial, a nivel internacional. Como bien lo dicen, o sea, la cuestión de la violencia de género trasciende las barreras culturales, trasciende las barreras sociales, trasciende las barreras económicas y está en todos los confines, ¿no? Sí. Entonces, habrá en algunos donde se exacerbe más, en otros donde sea menos, pero está presente en todos los rincones de las sociedades. Sí, como vimos, ahora encontramos otra definición y otro tipo de violencia, que es la violencia de género, que también se escucha mucho últimamente, pero pues no siempre se tiene como la idea clara de lo que es la violencia de género, ¿no? O se puede ir como tergiversando o irse por otro lado lo que es la violencia de género. Entonces,
A partir de este video, de lo que acabamos de ver y de lo que acabamos de escuchar, ¿tú crees que la violencia hacia las mujeres está normalizada? Sí, yo creo que sí. Indiscutiblemente, bueno, yo creo que empieza a no ser normalizado, ¿no? Empieza a justo a tener como leyes mucho más severas en contra de esto. Empieza a pregonarse que está mal, y esto gracias a los movimientos feministas, gracias a muchos activistas que han estado luchando por estas cuestiones, se comienza a desnormalizar. Sin embargo, yo creo que mucho tiempo estuvo normalizado, ¿no? Mucho tiempo, pues es así, es vieja. Sí. Ni modo, pues le tocó cuidar la casa, y aunque quiera trabajar, ni modo, se aguanta, ¿no? O, no, pues le pegó a su esposo porque le contestó. Pues, ¿cómo hace poco tiempo mi hermano mi hermano se dedica a las labores del mantenimiento del hogar, y estaban en el techo de una casa de un cliente al que le estaban trabajando, y de repente vio como una pareja de señores que vendían, un señor y una señora que vendían pulseras, comenzaron a discutir, ¿no? Y entonces en la discusión el señor cacheteó a la señora. Uy. Y entonces mi hermano le comenta a un albañil que estaba con él trabajando también, otro trabajador. Y le dice, oye, ¿viste lo que pasó? Y el albañil le dice, sí, le dio su cachetada, pero también vio cómo le contestó Como la vieja. Justificando. Ajá, entonces yo juraba que él se iba a indignar con el golpe que le había dado a la mujer, y estaba mucho más indignado el albañil con la cuestión, no. sí, con la cuestión de que la mujer le hubiera contestado al señor, y que pues, tenía súper merecido esa cachetada, ¿no? Entonces, pues sí, justo ahí vemos cómo para mucha gente dentro de sus esquemas mentales, pues eso está bien, ¿no? Y eso ni siquiera habría por qué cuestionarlo, o no es algo que piensen que pudiera estar mal, ¿no? O sea, creo que hemos normalizado en muchos sectores la violencia tanto que no nos han enseñado a ni siquiera cuestionarla, que nos han enseñado que el mundo es así y que así debe de funcionar bien, ¿no? Entonces, sí, sigue estando muy normalizado, pero pues yo creo que es momento de justo también pregonar que está cambiando eso, ¿no? Y principalmente las leyes están haciendo un papel muy importante, gracias, obviamente, a los movimientos feministas y a las activistas que han luchado y han dado el alma y el corazón por desnormalizar esto. Sí, justamente, y de hecho, pues también vemos como muchas ocasiones se le culpa a la mujer por esta violencia que sufre, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en este caso del albañil que dijo, pues es que viste cómo le contestó. O sea, es como decir, si ella no le hubiera contestado así, pues nada hubiera pasado. Exacto. Entonces, ella es culpable. Es su culpa. Porque le contestó sí a su marido, ¿no? O sea, se lo tenía ganado, hay que educarla. Claro, sí. Y eso lo vemos también mucho, por ejemplo, en ocasiones cuando una mujer es violentada, es acosada, y la culpamos, o sea, decimos, pues es que ¿por qué sales vestida así? Es que ¿por qué razón andas es que sola? Ya los provocó. Ajá, y entonces buscamos a ella culparla en lugar de voltear el foco a quien realmente es culpable y a quien realmente pues cometió esto y está haciendo algo mal. O sea, en lugar de decirle a ella, ¿por qué razón te vistes así, sales así? ¿O por qué razón sales sola? ¿O por qué razón haces ciertas cosas que pueden provocarlos a ellos? O sea, es como decir, ellos únicamente están reaccionando a sus instintos, pero en realidad es una cuestión de violencia de género y de educación, de educar a tus hijos para respetar a las mujeres y a cualquier persona, Claro. sea cual sea la situación en la que estén o en la que se encuentren. Sí, totalmente. Pareciera que las que ejercen violencia contra ellas mismas son las mujeres, ¿no? Sí, porque es tu culpa. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le contestas? Sí, ¿Por qué exacto. haces tal cosa? Hace poco también tuve un pequeño, una molestia con mi pareja, porque le dije, oye, tus vecinos son un asco porque yo venía caminando y me chiflaron. Y él me dijo, es que hoy te ves muy hermosa. Y yo volteé y me le quedé viendo feo y le dije, escucha lo que estás diciendo. O sea, Claro. me estás culpando a mí porque alguien me chifló. O sea, si esa persona se hubiera acercado a hacerme algo. Claro. Porque, pues obviamente, chiflar es lo primero. Sí. Y a lo mejor Y muchos... es un tipo de violencia. hay que Claro, decirlo, también. Que se cree que es algo gracioso, divertido, y es violencia.
¿no? Sí, y además es algo que pues a lo mejor a muchos hombres les puede parecer como pues solo te estás chiflando, deberías sentirte halagada porque te están diciendo tal cosa, ¿no? Pero no saben lo que provocan. O sea, para mí ya fue como de pues es que ya no me siento segura. Ya te sientes incómoda. Ya me siento incómoda, ya siento que en cualquier momento, pues, no sé, ese tipo así como me chifló que iba en el carro, o sea, se pudo haber bajado, me pudo haber hecho algo, o yo no sé si me tomó fotografías o algo, porque es algo que pasa y que lo decíamos hace rato con la chica a la que le decían la chichis, o sea, para ti puede ser algo muy gracioso, pero no sabes lo que estás provocando en la otra persona. Lo mismo, o sea, no sabes lo que está provocando el que tú le chifles, le digas algo a otra chica y pues sí, todavía aparte culparla, decir, pues es que hoy te ves de tal forma. Sí. Entonces, ya después tuvimos por ahí una plática, claro. Ya le expuse, le expuse mis puntos y por qué no estaba bien y ya aclaramos ese punto. Qué bien. Y así se trata también como pareja ir construyéndose a sí mismo, deconstruyéndose a sí mismo para tener relaciones más armónicas, ¿no? Sí. Y justo, o sea, creo que hay un problema así súper grave en la sociedad, que hay como cierta permisibilidad en tocar o hostigar sexualmente a las mujeres, sí. ¿no? O sea, algo que no pasa con los hombres, que te sientas con miedo, con angustia al ir solo en una calle porque alguien te va a gritar algo, o porque alguien va a intentar tocarte, o porque si te quedas dormido en el camión alguien te va a intentar tocar. O sea, no, sí. Realmente no sufrimos de eso. O que si vas en el metro alguien se te va a repegar. O sea, eso no pasa. Y es un gran privilegio, ¿no? Sin embargo, hay como cierta permisibilidad cultural donde los hombres creen que pueden hostigar sexualmente a una mujer o acercarse sexualmente a una sin ningún tapujo. No lo sé por qué, ¿no? Es una cuestión en la cual debemos de siempre recalcar que el no es no en todas las direcciones, ¿no? Claro. Y que mientras no te hagan una invitación sexual, mientras no tengas ninguna relación sexoafectiva con alguien, no tienes por qué intentar o no tienes por qué tomarte la libertad de hacerlo, ¿no? En este sentido, creo que el chiflamiento, los albures, es como si hubiera permiso del hombre a poder hostigar sexualmente a una mujer cuando es, güey, no te conozco, no sé ni quién eres y no me interesa, ¿no? O sea, para llegar a un acuerdo sexual, pues tiene que pasar por un proceso, o por lo general pasa por un proceso de consenso, ¿no? Tiene Claro. que pasar, de hecho, por un proceso de consenso para que sea una práctica sexual saludable, ¿no? Pero si nadie te está dando ese permiso, no te lo tomes, no te lo mereces y estás cometiendo violencia y estás cometiendo un delito, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy fuerte, porque igual yo recuerdo que desde niño los chiflidos, el echarle un piropo entre muchas comillas a una mujer era algo relativamente bien visto cuando es violento. Claro. Es una agresión en todas luces y en todos los sentidos, porque te estás tomando una atribución sexual que no te han permitido, ¿no? Claro. Y también hablando del consentimiento, también muchas veces se escucha cuando dicen, yo lo he visto incluso en memes, en Facebook, en las redes sociales, que está un chavo, ¿no? En un carro bonito y todo, y dicen, si él te chifla, si él te pide tu número o algo, es halago. Y si lo hace, no sé, otra persona X que va caminando, que a lo mejor no tiene dinero, pues entonces ya es acoso. Pero no, o sea, la diferencia ahí es el consentimiento. O sea, si una persona se acerca a quien sea y me pide mi número y yo se lo doy, es consentimiento. Y me gusta, va. Y me gusta y podemos salir, claro, y lo que sea, ¿no? independientemente del nivel económico, social, Claro. cultural que tenga. Claro. Pero también, si yo decido no hacerlo y me empieza a molestar y empieza a tosigar, entonces eso ya es acoso. Oye, te estoy diciendo que no. Y la diferencia, sin importar tú, si eres guapo, si eres feo, si eres de cierto nivel económico, la diferencia ahí entre acoso y ni siquiera quiero decir halago, pero entre acoso y no acoso, pues es el consentimiento. Es el consentimiento. O sea, si yo te exacto. estoy diciendo sí, pues va. Si yo te digo no, no tienes por qué insistir. E incluso hay un video que incluso se vio en el taller de nuevas masculinidades, Yeah. que se impartió también por parte del proyecto con la Fundación Gema. Entonces, en el consentimiento, el video dice, el consentimiento es como el té. Uh-huh. Ok, ¿cómo es esto? Pues tú le dices a una persona, oye, ¿quieres té? Y si te dice sí, pues te está diciendo que sí quiere té, entonces le das el té. Si te está diciendo no lo sé, tú tienes la opción de preparar el té, de ofrecérselo, pero
el que te está diciendo no sé no quiere decir que sea un sí. Es un no hasta el momento, hasta que esta persona te dé su consentimiento tal cual de que sí quiero té, pues entonces sí se lo va a tomar y para eso hay ciertas, pues sí, también ciertas características que se deben de cumplir. Si la persona está desmayada, está inconsciente, está en estado de ebriedad, está drogada o lo que sea, y no puede decirte que sí quiere té, no quiere decir que lo quiera. Exacto. O sea, entonces no tienes por qué ir y darle el té a la fuerza si no lo quiere. Lo mismo pasa con el consentimiento. Si una persona ya te dijo que sí quiere y en el proceso o justo antes del acto te dice que no, es totalmente válido. No quiere y está perfecto. Entonces es esta parte de respetar el consentimiento, primero de pedirlo, o sea, el consentimiento para todo, pero también es importante reconocer que el consentimiento es, no sé si irreversible sea la palabra, que yo te puedo decir que sí, y si me arrepiento en un ratito, Claro. te puedo decir que no, Sí. y el que te haya dicho que sí antes, Claro, no y está significa, bien. no significa que me puedas obligar a hacer algo que no quiero en este momento. Sí, yo hace tiempo una amiga me platicó que ella en una fiesta con su novio, con el cual es su pareja sexual y llevan pues una vida sexual bastante activa, bastante consensuada. En una ocasión fueron a una fiesta y de repente el chico, se pusieron muy borrachos, ella se queda dormida en la parte trasera del carro Ujú. y cuando despierta el chico la está penetrando, ¿no? Y dice, para mí fue como muy confuso. O sea, tiene permiso de hacer esto, pero no le estoy dando permiso de hacer Sí. esto. Entonces, la determinación a la que ella llegó es justo la correcta, que es, me estaba violando. Sí. O sea, estaba en un momento donde no había consenso. Y el hecho de que sea la pareja sexual de esta persona, si en algún punto, o yo no estoy consciente para decidir si quiero tener sexo o no quiero tener sexo, cualquier acto sexual hacia mí o hacia cualquiera es un acto de violación. Exacto. ¿No? Y es un acto de violencia sexual. Entonces, no es que los actos de violencia sexual estén eximidos de ser fuera de la pareja. Suceden mucho en las parejas. Sí. Hombres que obligan a sus esposas, a sus novias a tener relaciones sexuales sin su consentimiento o que abusan de ellas cuando están dormidas, en algún estado de conciencia alterado, ya sea por el alcohol o alguna estupefaciente, y eso sigue siendo una violación y eso sigue siendo denunciable, totalmente denunciable. Sí. Nadie puede tomarnos a la fuerza, ¿no? Nadie puede obligarnos a tener relaciones sexuales cuando no queremos. Claro, y volviendo al consentimiento, pues son como estas características, ¿no? Para poder dar el consentimiento, tener la capacidad de decisión, o sea, que la persona no se encuentre drogada, no se encuentre alcoholizada, no se encuentre inconsciente a lo mejor por un golpe, porque se mareó, por lo que sea. O sea, se encuentre en un estado de conciencia total y además tenga una capacidad de resistencia. O sea, si la persona está amarrada, si la persona Exacto. tiene a lo mejor alguna condición física que en este momento no puede pues defenderse, no puede físicamente oponer resistencia, pues simplemente no lo vas a hacer y ya. O sea, Exacto. son condiciones que debemos tomar en cuenta para el consentimiento. Sí, totalmente. Y pues bueno, ya para terminar, ¿cómo crees que se puede prevenir la violencia? ¿Cómo se puede prevenir la violencia? Híjole, qué fuerte. Yo creo que para prevenirla hay que tener infancias deconstruidas, ¿no? Infancias libres de violencia de género, infancias libres de violencia sexual, infancias que conozcan el respeto hacia la diversidad, infancias que pregonen la igualdad. Yo creo que si queremos prevenirlo como sociedad, tenemos que iniciar con los pequeños, ¿no? Claro. Y aún así, bueno, eso es muy importante, pero aún así tenemos que también salir a las calles a tratar o a buscar la concientización de las masas populares, ¿no? En este caso creo que hacen trabajos increíbles las fundaciones como GEMACE, como Fundación Shilu Shawi, pero también medios de comunicación. Incluso Claro. creo que ahí es donde es incluso más importante porque es más impactante, pero el tener programas como esto nos ayuda a que las personas, los radioescuchas que ahorita nos están oyendo, puedan cuestionarse un poco respecto a las prácticas que se podrían considerar machistas, a la violencia que se hacen a sí mismos y a la Claro. violencia que ejercen hacia los demás, y cómo eso crea un mundo que quizás no es el que nos gustaría a todos y a todas y a todos, ¿no? Quizás yo creo que en el inconsciente de todos buscamos un mundo de libertad, un mundo donde haya mayor bienestar para todos, todas y todes, y necesitamos construir para ello un mundo con mayor respeto.
Ok, sí, claro que sí. Y bueno, también de mi parte podría ser, yo sé que a veces la salud mental es un privilegio, Sí. pero el ir a terapia, el Sí, informarte, totalmente. el leer, el escuchar, el sintonizar programas como estos, el cambiar el contenido o todo lo que le estás dando a tu cuerpo, a tu mente, la manera en la que vas nutriéndote, pues es una manera también de empezar un cambio. Y Sí. si empiezas tú, entonces ya le puedes comentar a otra persona y lo puedes ayudar a deconstruirse. La deconstrucción empezar primero por uno mismo, Sí, por totalmente. nosotros. Y después comenzar con alguien más y con otra persona. Entonces es como una bolita de nieve que empieza con Claro. algo chiquito y se va haciendo más grande. Y precisamente también cuidar el contenido que le estamos ofreciendo a nuestras infancias, lo que consumen, lo que les damos, lo que les decimos, cómo se los decimos también. Entonces creo yo que es una parte muy importante, tanto las infancias como la deconstrucción personal. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues así es como damos fin a esta charla. Se fue rapidísimo. Sí, se fue bastante rápido. Esperamos que los hayan disfrutado todos ahí en casita. Gracias por habernos sintonizado en esta 4ª emisión de El Género a Calzón Quitado, Yeah. que es el nombre de nuestro programa. Los dejamos ahora con una última canción. Perfecto. También esta canción es de Nifa, también la escribió, es una de nuestras gran artistas artista. que está dentro también de nuestro proyecto. Es una canción también parte de nuestro disco, bueno, del disco de la Fundación Gema. Y pues bueno, esperamos que las disfruten muchísimo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente programa, en el que estaremos hablando ahora de nuevas masculinidades. Yeah. Bueno, muchísimas gracias a todos. Síganos sintonizando porque esto se va a poner muy bueno. Excelente. Que Muchas- estés muy bien y gracias por sintonizarnos. Sí, gracias Hasta también a ti, Alex, por acompañarnos el luego. día Muchas de gracias. Muchas gracias por la invitación, Jessy. hoy. Gracias, nos vemos Hasta hasta la próxima. Hasta luego. Yeah. Es la Nifa, es la LM, que estamos ciegos, no podemos opinar, que la gente te mande porque no puedes hablar, busca ciertos que te puedan apoyar, no son personas falsas, tienen ganas de escuchar, no hay oportunidades, donde quiera te rechazan por tu discapacidad, por tu acento, por la facha, todos tienen derechos, yo peleo por el mío, todo el mundo es lo mismo y porque el mío está perdido, son miles de personas, luchan por sus beneficios, por tener un apoyo, claro sí que los perdimos, que gente inofensiva, claro que no concluimos, empecemos por ceder los lugares exclusivos, que estamos ciegos, no podemos opinar, que la gente te mande porque no puedes hablar, busca ciertos que te puedan apoyar, no son personas falsas, tienen ganas de escuchar, que estamos ciegos, no podemos opinar, que la gente te mande porque no puedes hablar, busca ciertos que te puedan apoyar, no son personas falsas, tienen ganas de escuchar, hay montones de mujeres que cuidan a sus bebés, otras buscan trabajo, ya no los voltean a ver, todos hacemos algo, todos tienen un deber, son hombres y mujeres que somos ese sostén, la igualdad que buscamos simplemente es más real, buscamos un camino para poder progresar, la igualdad que buscamos simplemente es más real, buscamos un camino para poder progresar, buscamos un camino para poder progresar, buscamos un camino para poder progresar, que estamos ciegos, no podemos opinar, que la gente te mande porque no puedes hablar, busca ciertos que te puedan apoyar, no son personas falsas, tienen ganas de escuchar, que estamos ciegos, no podemos opinar, que la gente te mande porque no puedes hablar, busca ciertos que te puedan apoyar, no son personas falsas, tienen ganas de escuchar. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad.